de Brentwood, Los Ángeles, donde la privacidad se cuida tanto como los setos que ocultan grandes residencias, una casa era refugio y símbolo. Era un lugar donde las historias se imaginaban, moldeaban y se enviaban al mundo, películas que hacían reír, pensar y sentir. Dentro, la vida de una dinastía de Hollywood transcurría no entre flashes, sino en rituales silenciosos de rutina, familia y legado. Este es un relato dramatizado basado en elementos reportados de un caso que impactó incluso a quienes conocían el lado oscuro de la fama. Rob Reiner había pasado décadas creando historias que conectaban con millones. Su obra hablaba de la ternura humana y sus contradicciones, mostrando cómo amor y conflicto podían convivir en equilibrio. Quienes lo conocían lo describían como alguien centrado pese al caos del medio, un director que prefería largas charlas a fiestas ruidosas y que veía a la familia como su mayor creación. A su lado estaba Michelle, su esposa, cuya presencia daba estabilidad a una vida intensa. No buscaba protagonismo, pero su círculo entendía su valor. Era el centro silencioso, quien mantenía la vida fuera de la pantalla en orden. Juntos construyeron una vida que, desde fuera, parecía sólida y duradera. Pero las familias, como las historias, guardan capítulos que el público no ve. Su hijo, Nick Reiner, creció en ese mundo cuidadosamente equilibrado. Desde pequeño estuvo rodeado de relatos, guiones en mesas, debates sobre personajes en la cena, el constante murmullo creativo. Para otros, parecía una infancia excepcional, llena de oportunidades y herencia artística. Pero la cercanía al brillo también proyecta sombras. El camino de Nick no siguió la trayectoria esperada. Hubo momentos de promesa, intentos breves de formar su identidad, pero quienes estaban cerca empezaron a notar grietas. Amigos recordaban etapas de aislamiento, intensidad repentina seguida de silencio. Había conversaciones que sugerían luchas difíciles de expresar, aún más de resolver. Los problemas de salud mental, a menudo mal entendidos y poco visibles, se volvieron una presencia silenciosa en casa. No aparecieron de forma dramática. Surgían en pequeños cambios, llamadas perdidas, charlas tensas, una sensación creciente de inquietud bajo la calma. Los Reiner, como muchas familias ante esa complejidad, buscaron formas de manejar la incertidumbre. Hubo apoyo, confrontaciones y momentos de esperanza. Pero el avance fue irregular y la comprensión incompleta. La distancia entre intención y resultado creció, dejando una tensión silenciosa incluso en la normalidad. En Brentwood, los vecinos notaban poco fuera de lo común. La casa seguía igual, cuidada, discreta, apartada del ruido de la ciudad. Las entregas iban y venían. Las luces se encendían al anochecer. A veces se oían voces por las ventanas abiertas, vagas y pasajeras. Nada sugería que dentro hubiera algo fuera de lo normal. Sin embargo, dentro, el clima emocional cambiaba. Las disputas familiares, aunque comunes, pesaban más al sumarse a conflictos sin resolver. Conversaciones que buscaban entender terminaban en frustración. Las palabras quedaban más tiempo del previsto. Mantener la armonía se volvía, a veces, una carga silenciosa. La relación de Nick con sus padres se volvió más compleja. Había momentos de cercanía, recordatorios del vínculo de antes. Pero se interrumpían con distancia, donde fallaba la comunicación y crecían suposiciones. Cada lado tenía su propia visión de lo que ocurría y por qué. El tiempo, que suele suavizar, parecía tensarlo más. Al acercarse diciembre de 2025, Los Ángeles entró en su ritmo invernal, un cambio más de ambiente que de clima. Decoraciones festivas aparecieron en calles y tiendas, dando sensación de calidez y celebración.
Para muchos, era tiempo de reunirse, reflexionar y cerrar etapas. Dentro de la casa Reiner, la temporada tenía otro peso. Se intentó mantener tradiciones, conservar la continuidad de años previos. Se planearon comidas. Se colocaron decoraciones. Las conversaciones, al menos en la superficie, volvieron a lo familiar. Pero debajo, la tensión seguía, callada pero constante. La presencia de Nick en esos días era impredecible. Algunos días participaba con claridad, compartía rutinas y mostraba conexión. Otros, parecía distante, absorto, como si habitara una realidad distinta a la de los demás. Para un observador externo, esos cambios podían parecer leves. Pero dentro de la familia, eran imposibles de ignorar. Los días previos a finales de diciembre pasaron sin un momento clave que luego se señalara como decisivo. No hubo giro claro ni señal evidente de lo irreversible. Hubo, en cambio, una suma lenta de instantes, charlas inconclusas, silencios más largos, miradas con significado no dicho. Una noche, la casa estaba iluminada suavemente, sus ventanas proyectaban luz cálida sobre la calle tranquila. Dentro, todo parecía igual, muebles ordenados, fotos de décadas, la presencia discreta de una vida construida. Era una escena de estabilidad, continuidad y paz. Y sin embargo, algo había cambiado. La frontera entre tensión y acción, entre pensamiento y consecuencia, suele ser invisible hasta cruzarse. A menudo no es una sola decisión, sino la convergencia de factores, emocionales, psicológicos y situacionales, en un instante sin retorno. Esa noche, dentro de la casa de Brentwood, el ambiente se volvió más pesado, aunque nadie fuera lo notara. El silencio no era extraño, pero tenía otra cualidad, una quietud que parecía contener algo oculto. Lo que había sido refugio estaba al borde de transformarse. Las vidas dentro, unidas por sangre, historia y expectativas, estaban a punto de cambiar sin posibilidad de regreso. Y mientras avanzaban las últimas horas de esa noche de diciembre, la historia que crecía en silencio llegó al punto donde ya no podía contenerse. La tormenta, gestada en silencio durante tanto tiempo, comenzaba a romper. La noche tenía una quietud que, con el tiempo, no se recordaría por su calma, sino por lo que ocultaba. Dentro de la casa en Brentwood, el silencio dejó de ser consuelo. Se volvió algo más pesado, una ausencia de sonido que parecía presionar las paredes, conteniendo los últimos momentos antes de que todo cambiara. No hubo testigos de la secuencia exacta, ni cámaras que captaran el instante en que la tensión se volvió violencia. Lo que luego reconstruyeron los investigadores surgió de fragmentos, evidencia física, cronologías y el testimonio mudo de la escena. Fue una reconstrucción pieza a pieza, un intento de entender un momento ocurrido a puertas cerradas. En algún punto de finales de diciembre de 2025, dentro de su hogar, Rob Reiner y Michelle Reiner fueron atacados. La violencia fue súbita, íntima e irreversible. El arma, un cuchillo hallado en el lugar, sugería cercanía, una confrontación fuera de control. Había señales de lucha, indicios de que no fue instantáneo, de movimiento, resistencia y miedo. El análisis forense determinaría después que ambos recibieron múltiples puñaladas. La naturaleza de las heridas reflejaba no solo brutalidad, sino intensidad emocional. No fue un crimen distante. Mostraba rasgos de algo profundamente personal. Las estimaciones situaron el ataque en horas avanzadas de la noche. Afuera, el vecindario seguía tranquilo. No se activaron alarmas. No hubo llamadas inmediatas de auxilio. El mundo continuó,
sin saber que en una de sus calles más silenciosas ya había ocurrido una tragedia. El hallazgo llegó al día siguiente. La preocupación surgió, primero leve, luego urgente, cuando no respondieron. No era raro perder llamadas o cambiar planes. Pero con las horas, el silencio inquietó más. Finalmente, se pidió una verificación de bienestar. Cuando las autoridades entraron, confirmaron lo peor. El interior, antes cálido y rutinario, se había convertido en escena del crimen. No había señales de entrada forzada. Nada indicaba un intruso. La evidencia apuntaba hacia adentro, a alguien con acceso, alguien cercano. Los cuerpos de Rob y Michelle estaban dentro, sus posiciones y heridas indicaban una confrontación violenta. Los investigadores actuaron con cuidado, documentando cada detalle, objetos, patrones de sangre, estado de las habitaciones. Cada elemento sería parte de un rompecabezas mayor que exigía precisión. La falta de entrada forzada se volvió clave. Redujo posibilidades y dirigió la atención al círculo cercano. Entre ellos, su hijo, Nick Reiner. El paradero de Nick en ese momento se volvió central. Los primeros intentos de contacto fallaron, aumentando la inquietud. Cuando lo encontraron, su comportamiento generó más dudas. Informes policiales describieron conductas inconsistentes, momentos de claridad mezclados con desconexión, como si viviera otra realidad. Fue llevado a declarar. Los interrogatorios suelen ser un punto clave, donde la narrativa se enfrenta al análisis. Los detectives actuaron con método, conscientes de la carga emocional y psicológica. Las respuestas de Nick, a veces cooperativas, carecían de consistencia. Los detalles cambiaban. Las cronologías se difuminaban. Hubo momentos en que no podía, o no quería, responder con claridad. Mientras tanto, los equipos forenses continuaban en la escena. La sangre fue crucial. Los patrones sugerían movimiento por la casa, indicando que el ataque no ocurrió en un solo lugar. El ADN empezó a confirmar sospechas, el autor no era un extraño. La presencia de ADN de Nick en zonas fuera de lo habitual generó gran preocupación. El análisis del cuchillo aportó más pruebas. Las huellas, aunque parciales, coincidían con Nick. Sumado a la falta de otros sospechosos, el caso empezó a definirse con claridad. La forense digital añadió otra capa. Registros telefónicos y datos de dispositivos mostraron las horas cercanas al crimen. Había vacíos, momentos sin actividad ni comunicación. A veces, esas ausencias son tan reveladoras como los datos. Los investigadores trazaron esas líneas, cruzándolas con la evidencia física para formar una secuencia coherente. Los testimonios, aunque pocos, aportaron contexto. Vecinos no reportaron nada extraño esa noche. No hubo gritos ni disturbios. El crimen ocurrió en aislamiento, dentro de la casa. A medida que avanzaba la investigación, el foco en Nick aumentó. Su historial de salud mental se integró como contexto, no como justificación. Los registros mostraban episodios de inestabilidad, momentos donde su percepción se veía alterada. Estos datos se evaluaron con cuidado, equilibrando comprensión y responsabilidad. Las autoridades enfrentaban una tarea compleja. La evidencia apuntaba con fuerza en una dirección, pero los elementos humanos no eran simples. No era un crimen distante. Surgió dentro de una familia, moldeado por años de historia, tensiones no resueltas y luchas invisibles. La decisión de arrestar a Nick Reiner llegó cuando la evidencia alcanzó el umbral necesario.
Fue detenido a inicios de 2026, acusado del asesinato de sus padres. El arresto marcó el paso de investigación a acusación, pero no trajo cierre. Abrió una nueva fase, destinada a responder no solo qué pasó, sino por qué. Después, la casa de Brentwood quedó sellada, preservada como evidencia. Lo que fue un espacio privado se volvió centro de análisis legal. Cada habitación, cada objeto, tenía peso en una historia aún en proceso. Para quienes conocían a la familia, la realidad se asimiló lentamente. La pérdida fue inmediata, pero entender su causa, cómo pudo ocurrir, resultó mucho más difícil. Mientras el caso avanzaba, las preguntas no se limitaron a los hechos. Se adentraron en la mente humana, en la fragilidad de las relaciones y en cómo luchas invisibles pueden llevar a consecuencias irreversibles. La búsqueda de respuestas llevó a un arresto. Pero la comprensión plena aún quedaba fuera de alcance. El arresto marcó un giro en el caso, pero no trajo resolución. En cambio, trasladó el peso de la comprensión de los investigadores al sistema judicial, donde los hechos serían examinados y la narrativa moldeada en el rígido marco del tribunal. La tragedia ocurrida en privado ahora sería analizada en público, cada detalle presentado con precisión, cada conclusión cuestionada. Nick Reiner entró al proceso legal no como un sospechoso distante, sino como un hijo acusado de matar a sus padres. La carga emocional de esa realidad pesó en cada audiencia. Desde el inicio, el caso quedó definido por dos fuerzas paralelas, la claridad de la evidencia física y la complejidad del contexto psicológico. Los fiscales construyeron su argumento sobre lo establecido en la investigación. La falta de entrada forzada, la evidencia forense y las inconsistencias en las declaraciones de Nick formaron una narrativa sólida. Presentaron una cronología que lo situaba en el centro del crimen, respaldada por ADN, datos digitales y la propia estructura de la casa. La defensa adoptó otro enfoque. No intentó desmontar toda la evidencia. En cambio, se centró en el estado mental de Nick, situando los hechos dentro de sus problemas psicológicos documentados. Registros médicos, peritajes y testimonios ilustraron un historial de inestabilidad, episodios de desconexión y dificultad para distinguir realidad de percepción. El tribunal se convirtió en un espacio donde coexistían dos interpretaciones. Por un lado, la fiscalía argumentó intención, destacando la naturaleza deliberada de los actos y la secuencia que llevó a la muerte de Rob y Michelle. Señalaron la cantidad y gravedad de las heridas, el movimiento por la casa y la ausencia de una amenaza externa. Su postura afirmaba que, pese a sus problemas, las acciones demostraban conciencia y responsabilidad. Por otro lado, la defensa presentó una narrativa basada en la alteración mental. Sostuvieron que su condición había llegado a un punto donde su capacidad de comprender o controlar sus actos estaba gravemente afectada. Expertos describieron síntomas que distorsionan la realidad, amplifican amenazas y generan urgencia desconectada de los hechos. A medida que avanzaba el juicio, los detalles del crimen se revisaron una y otra vez. Fotos, informes forenses y testimonios reconstruyeron esa noche con precisión clínica. Para el jurado, el reto no era solo entender, sino interpretar, determinar dónde recaía la responsabilidad entre acción y estado mental. Los testigos añadieron matices a la historia. Amigos y conocidos hablaron de la dinámica familiar, describiendo tanto la cercanía inicial como la tensión posterior. Sus relatos no ofrecían una imagen única. Reflejaban la complejidad real, momentos de conexión junto a conflicto, comprensión junto a frustración. Profesionales de salud mental aportaron contexto más amplio.
Explicaron la naturaleza de ciertos trastornos, cómo pueden alterar la percepción y las dificultades del tratamiento. Su testimonio no buscaba justificar, sino explicar, dar claridad sobre condiciones invisibles hasta que se manifiestan. Durante todo el proceso, la ausencia de las víctimas fue constante. Rob y Michelle ya no podían hablar, ni dar su versión ni describir su relación con su hijo. Sus vidas se reconstruyeron a través de recuerdos, relatos de otros y su legado. El tribunal se volvió, en parte, un espacio donde su historia se contaba indirectamente. Tras semanas de testimonio y deliberación, el caso se acercó a su final. El jurado debía emitir un veredicto con profundas consecuencias. Su decisión no cambiaría lo ocurrido, pero definiría cómo se entendía legalmente. Debían sopesar evidencia frente a explicación, acción frente a intención, y decidir hasta qué punto podían separarse. A inicios de 2026, se dictó el veredicto. Nick Reiner fue declarado culpable del asesinato de sus padres. La decisión reflejó que, pese a la complejidad de su historial mental, la evidencia demostraba un nivel de responsabilidad suficiente para condena. Fue un fallo que equilibró el reconocimiento de sus problemas con la realidad de sus actos, situando la responsabilidad en primer plano. Luego llegó la sentencia, formalizando las consecuencias. Los detalles se definieron por la ley, la gravedad del crimen y lo expuesto en juicio. Fue la etapa final del proceso judicial, cerrando el capítulo iniciado con el hallazgo. Pero, como en muchos casos, el cierre legal no significó cierre emocional. Para la familia extendida, el impacto fue duradero. El duelo se mezcló con complejidad, con la certeza de que la pérdida no vino de fuera, sino de dentro. Asimilar esa realidad no fue inmediato ni sencillo. Se desarrolló con el tiempo, marcado por recuerdos, preguntas sin respuesta y la dificultad de sostener múltiples verdades. En la comunidad, el caso generó reflexión. Recordó que los problemas mentales pueden ocultarse incluso en entornos estables, que cercanía no siempre significa comprensión y que las consecuencias de conflictos no tratados pueden ir más allá del individuo. Surgieron debates sobre conciencia, acceso a ayuda y la importancia de reconocer señales ignoradas. El legado de Rob y Michelle Reiner trascendió su muerte. Se les recordó no por la violencia, sino por sus años de vida, su trabajo, relaciones e influencia. Su historia, aunque trágica, quedó ligada a lo que aportaron y a las vidas que tocaron. Al mismo tiempo, el caso dejó una marca en su comprensión. Subrayó la necesidad de enfoques más matizados sobre la salud mental, de sistemas que actúen antes de que las crisis sean irreversibles. Destacó la importancia del apoyo, la comunicación y el equilibrio entre compasión y responsabilidad. En Brentwood, la casa volvió al silencio. Las huellas físicas desaparecieron, pero la historia quedó. Permaneció como un recordatorio de lo ocurrido, una historia de familia, conflicto y un momento donde todo convergió de forma irreversible. La dinastía de Hollywood, antes definida por historias, terminó siendo una. No de ficción, sino real, donde los conflictos más profundos no se escriben, se viven, y donde la línea entre sombra y tormenta solo se entiende al mirar atrás.